Hacemos una nueva actualización de noticias internacionales junto a Isel Guerra aquí en el estudio. Isel. Hola, Seba, nuevamente. Hay detalles que han surgido en estas últimas horas respecto a este memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán y describe, por lo demás, cómo sería la eventual reapertura del estrecho de Hormuz y con ello el fin del bloqueo que pesa sobre los puertos iraníes. Ojo con esta información que por lo demás llega de una televisión estatal iraní que revela este supuesto informe donde se cuentan los detalles de este memorando de entendimiento que ha circulado entonces en estas últimas horas y que se ha estado negociando entre Estados Unidos e Irán en este último tiempo y que plantea, bueno, particularmente el retiro de las fuerzas militares estadounidenses de las proximidades de Irán, con ello el levantamiento, ¿no?, del bloqueo sobre los puertos iraníes que hemos visto en estas últimas semanas y a cambio, ¿qué conseguiría aquí Estados Unidos? La reapertura del estrecho de Hormuz a los niveles previos a la guerra y todo esto en un plazo de un mes, según revela este medio iraní durante esta jornada, donde además plantea que la gestión y la ruta a través del estrecho estarán bajo control de Irán en cooperación con Omán y que de todas formas los buques militares quedan totalmente excluidos de este acuerdo. Ojo que lo señala el informe y es necesario enfatizar, este marco de acuerdo aún no está finalizado. De hecho, plantea incluso este medio iraní que Teherán no va a dar ningún paso sin una verificación tangible y que si se llega a un acuerdo definitivo en un plazo de 60 días, bueno, este memorando será aprobado en forma de resolución más bien vinculante en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero de todas formas, insiste este medio, las negociaciones están en un proceso continuo donde ambas partes están perfeccionando la redacción de este borrador. Cuando por lo demás, Seba, se cumplen ya 8 semanas de este alto al fuego, donde incluso aquí los diplomáticos que han estado participando de este proceso desconocen dónde o cuándo incluso se va a firmar este memorándum de entendimiento y que claro, se sabía al menos hasta este fin de semana que la mayor parte de este documento había quedado zanjado durante este fin de semana con declaraciones que conocíamos del propio presidente de Estados Unidos, incluso el pasado día sábado, pero el día de ayer el propio secretario de Estado Marco Rubio reconocía, ¿no?, que efectivamente se iban a necesitar un par de días más para poder zanjar este acuerdo del todo y resolver lo que él calificaba eran desacuerdos sobre una palabra o una frase, pero también hay que tener en cuenta, con cada día que pasa, el riesgo finalmente de que se caiga lo que se ha conseguido en estas últimas jornadas de negociaciones eventualmente podría pasar. Por eso es crucial, señalan aquí algunos analistas, Seba, que este acuerdo efectivamente pueda alcanzarse prontamente, ¿no? Ya lo habíamos visto durante esta semana, estas acciones militares en la zona con ataques reportados, incluso la respuesta que entregaba Irán de una eventual respuesta ante lo que han sido los ataques que de todas formas han continuado hasta cierto punto durante esta última semana en esta zona del planeta tan sensible por lo demás en medio de este conflicto. Vamos a cambiar de tema, ya lo habíamos adelantado más temprano, Seba, esta historia milagrosa que se ha conseguido durante este día, ¿no?, que han encontrado con vida a 5 de las 7 personas que estaban atrapadas hace una semana atrás en una cueva inundable allá en Laos. De todas formas, que es a todas luces parece una historia sacada de película. Sí, tal cual. Estas personas habían ingresado a estas cuevas en el centro de Laos buscando oro, pero sin embargo, repentinamente se registraron lluvias bastante fuertes que originaron inundaciones y que finalmente terminaron por tapar el ingreso a esta cueva. Eso originaba una gigantesca operación de búsqueda y rescate que ha contado incluso con la participación de otras naciones como Tailandia, que se han sumado, por cierto, a esta historia. Y claro, finalmente hoy, durante este día miércoles, fueron localizadas estas 5 personas por buzos especializados en cuevas en este túnel de 340 metros donde habían estado trabajando en estos últimos días, completamente oscuras, donde además son zonas parcialmente inundadas y en algunos puntos bastante estrechos, apenas 60 centímetros. Esa imagen que ven ustedes allí en pantalla, bueno, corresponde precisamente
a la captura que hizo este registro en video de uno de los buzos cuando se percata que precisamente están estas 5 personas al interior y en lo profundo, por lo demás, de esta cueva durante esta jornada. Fueron encontrados sanos y a salvo, de buen ánimo incluso, pero de todas formas aquí uno de los buzos era bastante tajante. La tarea hasta ahora ha sido todo menos fácil y todos los implicados han hecho un trabajo increíble al tiempo que también señalaba. Ojo, esto es solo un breve respiro. ¿Por qué? Porque efectivamente estas personas, 5 de las 7, las otras 2 personas siguen siendo buscadas por los equipos de emergencia en el lugar, pero han sido halladas con vida, todavía tienen que sacarlas de este lugar. Siguen atrapados en esta cueva subterránea y ya lo advertían los buzos. La extracción no será fácil. Ahora lo que tienen que hacer es regresar hasta este lugar con provisiones para que puedan recuperar fuerzas a estas personas, líquidos o también gel, teniendo en cuenta que durante esta última semana no estuvieron con acceso al sol, tampoco tuvieron acceso a alimentos y por tanto aquí se tiene que hacer toda una operación para poder regresar hasta este lugar y entregarles los suministros necesarios para poder originar ese viaje de regreso. Luego de eso se va a elaborar un plan de rescate al tiempo que siguen siendo buscadas. Entonces estas otras 12 personas no se han entregado mayores detalles o antecedentes sobre posibles teorías que puedan dilucidar por qué el grupo de 7 personas no estaba del todo reunido, sino que estaba separado al menos en 2, se entiende, ¿no? Debido a esta situación. Y claro, ¿cómo han logrado sobrevivir? Por lo demás, una semana completa al interior de esta cueva donde finalmente han sido encontrados. Impresionante la historia, afortunadamente termina para bien, no siempre ocurre lo mismo. Es cierto. Recordemos lo que pasó, por ejemplo, con estos buzos que habían desaparecido también. Claro, en las Islas, ¿no? Maldivas. Exacto, en las Islas Maldivas. O sea, estas tragedias muchas veces terminan de la peor manera. Afortunadamente, entonces, ya 5 de los 7 al menos ya son hallados con vida. Sí, habrá que ver cómo se desarrolla esta historia por lo demás. Se mantiene la búsqueda en el lugar, pero las imágenes de los rescatistas en la superficie era también bastante emotiva, ¿no? Con vítores festejaban y celebraban finalmente haber encontrado a estas 5 personas. Se mantiene la operación de búsqueda en este lugar. Vamos a estar actualizando esa información, por cierto, así como también cómo se va a desarrollar, por cierto, la salida de estas 5 personas de esta cueva subterránea que se había inundado producto de las lluvias reportadas la semana pasada. Vamos a ir cerrando esta revisión internacional en México con esta imagen que se ha hecho viral en estas últimas horas y se trata de un gran tornado de polvo que azotó el día de ayer al mediodía el estado de Coahuila en el norte, donde, por increíble que parezca, las imágenes por lo demás captadas por las personas que estaban en ese momento en ese lugar, no se reportaron daños estructurales, esto debido a que se trataba de una zona deshabitada. Pero lo cierto es que, lo dan cuenta los videos, también el relato de los testigos, la magnitud del tornado dejó boquiabiertos a más de alguna persona debido a la altura que había logrado conseguir este gran tornado de polvo el día de ayer en medio de un sistema frontal bastante fuerte que se reportaba en la región. Sin ir más lejos, el día de ayer se registraban también precipitaciones y tormentas eléctricas en este lugar, producto de este fenómeno meteorológico de vientos intensos, acompañados entonces de estas masas de aires con características secas que además empujan, ¿no?, el polvo, la tierra que está en el lugar y genera esta imagen sorprendente, ¿no?, en el norte de México el día de ayer, donde afortunadamente no se registran víctimas fatales ni personas heridas, así como tampoco daños materiales. Solo, por lo demás, la gigantesca impresión que vivieron quienes lograron ser testigos de este hecho el día de ayer, Seba. La imagen ahí de lo que estaba ocurriendo entonces en México, bien impactante también esta nube de polvo. Isel Guerra con la información internacional. Gracias, Isel.